Qué bueno que está con nosotros. Esto es Conversaciones. Comenzamos. Nuevamente le doy la más cordial bienvenida a Conversaciones y yo le invito a que se quede con nosotros en la siguiente media hora porque vamos a hablar de una verdadera institución de Querétaro. Un conjunto musical que es muy querido por todos los queretanos y que, bueno, pues vamos a desentrañar en este tiempo toda su historia. Y para hablar de la estudiantina de la Universidad Autónoma de Querétaro, me da mucho gusto dar la bienvenida. Está aquí en el estudio con nosotros su director, Ángel Fernández Nieto, que nos está acompañando en esta ocasión. Ángel, bienvenido a Conversaciones. Muchas gracias y, bueno, me siento muy orgulloso de las palabras que mencionas. Realmente somos parte importante de esta estudiantina, así como lo han sido todos quienes han formado o se han integrado a este grupo desde un inicio, desde aquel octubre de 1963 hasta la fecha. Efectivamente. Vamos a hablar de los orígenes. Las estudiantinas, ¿de dónde vienen y cómo llegan a México? Bueno, hablar de este tipo de agrupaciones de las tunas, que es el título original que viene de Europa, ya data desde el siglo de las universidades en España. Estamos hablando aproximadamente del siglo XIII, siglo XIV. Pero estos grupos, tal como los conocemos ahora, realmente comienzan a formarse, a detallarse, tal como la mayoría de la gente ya los ubica, a partir de los años 50. Anteriormente hay infinidad de imágenes, infinidad de estudios. Sí existían obviamente estos grupos con ese mismo título, tunas o estudiantinas en Europa, pero es hasta que llegan aquí a México en los años 60 que se empiezan a formalizar, principalmente en abril de 1963 con la estudiantina de la Universidad de Guanajuato y a los pocos meses la estudiantina de la Universidad Autónoma de Querétaro el 4 de octubre de 1963. Con esto podemos decir que la estudiantina de la Universidad Autónoma de Querétaro es la segunda del país en esos términos oficiales, desde esa historia y retrospectiva que estamos haciendo. Sí, porque mira, como te repito, antes habían agrupaciones. De hecho aquí en Querétaro hay ubicado una estudiantina en 1882-84 aproximadamente, que tenía ese título, Estudiantina de Querétaro, y existe prueba fehaciente de esa agrupación, pero obviamente lo que interpretaban esos grupos era muy diferente a lo que ahorita se maneja. Para nada manejaban la voz como parte principal, sino era únicamente instrumental. Entonces, ya en los años 50 en España, en concreto, comienzan a formarse estos grupos, a surgir en algunas universidades, y es en concreto de Barcelona, de donde, en este caso, por lo menos la estudiantina de la Universidad Autónoma de Querétaro, toma su material, digámoslo así, toma la forma de interpretar los temas, y en aquel momento, ya cuando está la estudiantina formada, pues el maestro Aurelio hace una genialidad al mover todo ese trabajo que venía de música española, ubicarla mejor con la música mexicana. Y es un distintivo que la estudiantina ha manejado prácticamente desde su inicio. Y acabas de hablar de uno de los personajes torales, importantes de la conformación de la estudiantina, el maestro Aurelio Olvera. Pero para que el maestro Aurelio Olvera llegara, la idea la trae y es un personaje imprescindible, Fernando Díaz Ramírez. Sí, háblanos de esta historia. Sí, bueno, lo que se maneja, porque claro, al estar al frente de este grupo he tenido la necesidad de conocer muchas cosas. Y se maneja que el señor licenciado Fernando Díaz Ramírez, siendo rector de la universidad, acude a una reunión de directores, de rectores más bien,
de Universidades de México, y en esa ocasión se presenta la estudiantina de la Universidad de Guanajuato. La impresión que tiene el licenciado Fernando Díaz Ramírez pues es muy grande, a él le llamó muchísimo la atención, y cuando regresa aquí a la ciudad de Querétaro, con el primero que se dirige es con el señor licenciado Juan Servín Muñoz, un personaje también importantísimo dentro de esta conformación de la estudiantina. Él, como presidente de la Asociación de Estudiantes, recibe la indicación de formar un grupo parecido a esa estudiantina de Guanajuato. Y ahí es donde surge todo este cuento de hadas, digámoslo así, en el que ya varios de los integrantes que se incluyeron en este grupo, al hacerse la convocatoria, ya algunos ya habían escuchado de la Tuna de Barcelona. Y cuando ya se forma la agrupación, el señor licenciado Juan Servín tiene otra genialidad, que es la de convocar al profesor Aurelio Olvera, que era su amigo, para que sea el director de la estudiantina. Entonces, realmente, lo han preguntado en infinidad de ocasiones si el maestro Aurelio estaba dentro del grupo que se insertó al principio. No, fueron varios los que se insertaron, pero la decisión de tomar como director al maestro Aurelio era principalmente porque él ya daba clases de música, aunque estaba en la Facultad de Derecho. Fue algo mágico, diríamos todos aquí, y se da. La estudiantina nace ese 4 de octubre durante la coronación de la reina Elba I, que es la señora Elba Pastor, en el patio principal de nuestra Universidad Autónoma de Querétaro, que estaba ubicado aquí en 16 de septiembre. ¿Podrías recordarnos a los nombres de algunos de esos primeros integrantes? Sí, hay varios. Mira, te puedo mencionar, obviamente, el maestro Guillermo Muñoz, que era el acordeonista. Entre los panderistas, hay alguien a quien ahorita, en este momento, recién, se nos acaba de adelantar, que es el señor licenciado Roberto Servín, que además de ser el panderista dentro del grupo, con esa voz tan impresionante que siempre tuvo, pues se encargaba de presentar. Y de hecho hay una fotografía cuando aparece la primera presentación de la estudiantina que se ve que él fue el que estuvo presentando los temas. Hay algunos otros más que te puedo mencionar. Un muy recordado maestro, Miguel Ángel Lepardo Ibarra, que fue un violín solista, el señor Alejandro Espinosa, Carlos Campillo, ¿qué te puedo decir? Todos los de los Servín, pues estaba Juan Servín, Toño Servín, Santiago Servín, que por eso le mencionaba que era la Servintina, porque sí, eran un montón de los Servín. Y algunos otros tantos. Aproximadamente eran 24 los integrantes. Todos ellos, la verdad es de que aunque no eran todos, pero una parte importante, realmente no eran músicos de profesión. Entonces, cuando les cae esto de que nace la estudiantina, pues se vuelve una fiesta Querétaro. Entre ellos, un personaje muy importante, don Pancho Bandera, por ejemplo. Él inmediatamente acudió con Aurelio para pedirle que se incluyera la estudiantina en la cabalgata de Querétaro. Y personas, por ejemplo, como del templo de San Agustín, también acudían a él para que fueran a cantar la estudiantina. Entonces, hay ciertas cosas que en ese Querétaro de aquellos años, David, y tú que más has investigado eso, pues no era tan grande. Entonces se tenía un conocimiento, la gente se daba más cuenta de todo esto, y creo que eso también influyó para que la estudiantina desde un inicio fuera un grupo muy querido por la sociedad queretana. Efectivamente, una institución entrañable para los queretanos. Y tú lo acabas de decir, la estudiantina sinónimo de fiesta. Y cuando nosotros pensamos en la estudiantina, pensamos en esa ropa tan especial que se ponen. Quiero que tú me definas
¿Qué es lo que compone a la vestimenta de los integrantes de una estudiantina y qué instrumentos también se tocan? Bueno, mira, realmente cuando nace la estudiantina, obviamente ellos querían tomar un poquito lo que era la tradición de las tunas españolas, que pues realmente utilizaban mucho el traje español, la casaca, mayones, y que fue algo que la estudiantina de la Universidad de Guanajuato retomó para ponerlo como su vestuario principal. Aquí lo que menciona no solo el maestro Aurelio, sino varios de los integrantes, es que ellos no estuvieron muy de acuerdo en retomar lo mismo. Y entonces decidieron pues irse a lo práctico, que era pues un traje negro, era el pantalón negro. Al principio no aparecen con el chaleco, de hecho en las primeras grabaciones sí aparecen con una pequeña corbata, camisa blanca, la capa. Ya posteriormente se empieza a ampliar un poco, poniéndose el chaleco negro. Y era más práctico, o sea, francamente era más práctico. Y también quiero pensar que mucho influyó el hecho de que las compañías disqueras, como en este caso la compañía Musar, acababa de lanzar a la estudiantina de Guanajuato con su tema de colores. Al lanzar ahora también a la estudiantina de la Universidad Autónoma de Querétaro con el tema del bachiller, pues de ninguna manera, me imagino que por imagen, ellos también pensaron en que no fueran grupos totalmente iguales de vestuario. Yo creo que fue una decisión, no sé, probablemente tomada por todas las partes, pero que hasta la fecha pues nosotros hemos tratado de mantener. No hemos adoptado otro tipo de vestimenta más que la que se usó desde un inicio. Instrumentos. Instrumentos, pues bueno, la estudiantina desde un principio utilizó lo que fue el acordeón, algunas percusiones, entre ellas el pandero, castañuelas, utilizó los violines, que era fundamental, las mandolinas, que aquí es un punto muy importante porque la mayoría de los grupos, no solo Guanajuato, sino posteriormente, la mayoría han utilizado mucho los instrumentos clásicos europeos o españoles, el laúd y la bandurria. Y aquí no, aquí se utilizó la mandolina, la guitarra y pues las voces, que es lo que se ha utilizado. Así es, y llegamos a 1964, el año después de la creación de la estudiantina, y graba su primer disco. Dos cosas. Primero, la carta de presentación de la estudiantina de la Universidad Autónoma de Querétaro en toda presentación es el bachiller. El tema el bachiller porque pues, ya llegó la estudiantina de la Uniqueretana, ¿no? Así es. ¿Quién lo compone, cómo surge y bueno, y cómo se vuelve el himno de esta estudiantina? Mira, lo que platican quienes estuvieron en aquel momento es que la estudiantina cuando le hacen la propuesta, que también esto es algo que viene pegado, la señora Tere Ortiz. La señora Tere Ortiz, quien influyó totalmente en que pues, los funcionarios de esa disquera le echaran el ojo a la estudiantina en la Universidad Autónoma de Querétaro, era porque ellos acababan de incluir en su grupo de artistas a la estudiantina de Guanajuato. Y seguramente fue eso. Como la señora Tere Ortiz tiene una influencia muy fuerte dentro del estado de Querétaro, pero como parte de esta empresa disquera también, entonces seguramente les hizo saber que aquí también ya había una estudiantina. Y yo creo que los funcionarios, es lo que yo visualizo después de las pláticas, seguramente los funcionarios pues ahondaron, preguntaron, oye, esto que me dices es cierto, vienen a Querétaro y pues resulta que pues se fijan en la estudiantina le proponen hacer una grabación, la estudiantina acepta, van a la Ciudad de México, graban el disco, pero el bachiller no estaba incluido, estaba incluido un tema tradicional yucateco, un rayito de sol. Pero al momento de que ya van a comenzar a grabar, pues les hacen el planteamiento que ese tema, por derechos autorales, ya no estaba permitido volverse a grabar. Desconozco la situación, pero esto abrió el camino a que ellos tuvieran que buscar un tema
la disquera les dice, bueno, ¿y no tienes otro tema? Ellos habían probado, hasta donde menciona el maestro Guillermo Muñoz, habían ensayado en alguna ocasión ya el Bachiller, pero a nadie le había gustado. ¿Qué tal? Que a nadie le había gustado la manera como lo había arreglado el maestro Guillermo Muñoz. Él así lo comenta. Muy, muy interesante. Pero claro, ya estando ahí, pues dicen, pues es que el único tema que tenemos es el Bachiller. Pues tráiganlo. Y lo graban y de hecho hay un dato muy importante que mencionaba hace unos días el maestro Guillermo Muñoz. Dice, mira, te puedes dar cuenta porque en el disco original no aparece el Bachiller como primer tema, aparece Morenita Mía. ¿Por qué fue? Porque Morenita Mía era el tema que la disquera iba a promover como el tema representativo del grupo. Pero como en aquel entonces pues la promoción se hacía a base de llevar los discos en sus giras a los grupos, así es. Pues resulta que el gusto de la gente se inclinó por el Bachiller, y no te estoy hablando solo de Querétaro, fue a nivel nacional. O sea, la gente empezó a escuchar el disco, pero les llamaba la atención el Bachiller. Porque, pues claro, Morenita Mía es un tema fabuloso y hermoso, ¿no? Y muy bien interpretado por la Estudiantina. Y el Bachiller también. Pero el Bachiller, yo creo que en ese momento tenía, obviamente tuvo un arrastre mucho mayor. Se graba, se publicita el Bachiller y como me dice el maestro Guillermo, de la noche a la mañana, pues se volvió el éxito con el cual hasta la fecha significa para nosotros cualquier inicio de presentaciones. Tú acabas de mencionar, y yo quiero hacer un paréntesis al respecto, acabas de mencionar a Tere Ortiz, esa extraordinaria empresaria queretana, dueña de Grabaciones Selectas, una cadena de discos, más de 5 sucursales tenía aquí en Querétaro, y que fue la promotora hasta cierto punto también de la Estudiantina, porque ella en sus tiendas de discos, ahí ponía los discos claro. de la Estudiantina, que se vendieron como pan caliente en lo que estamos hablando de la época de oro del disco LP, sí, el disco de larga duración. Estamos hablando también de la época dorada también de las giras, porque también en ese tiempo la Estudiantina comenzó a salir, no solo en Querétaro, sino en diferentes lugares. Así es, en efecto. De hecho, hizo no solo giras en todo México, por citar algunos nombres. De hecho, la Estudiantina, dentro de sus giras, ayudó a promover a la Rondalla de Saltillo, que ese es un detalle también importante. Aunque la Rondalla de Saltillo no pertenecía a esa compañía disquera, pero en una de sus giras del norte de la República, la Rondalla de Saltillo abría el concierto para que posteriormente se presentara la Estudiantina de la... Entonces, la Estudiantina no solo hizo giras en la República Mexicana, también hizo su primera gira a mediados de los años 60 a lo que fue todo Centroamérica. Posteriormente hizo una gira solo a Costa Rica. Pero ¿cómo fue el impacto, David, de ese disco, el Bachiller en concreto, o donde viene el tema del Bachiller? Que hasta la fecha, cuando hemos tenido la oportunidad de salir del país con la Estudiantina, se nos acerca la gente y nos lleva los discos, el primer disco. El primer icónico disco. Y nos dice, oye, fírmemelo porque son ustedes de la Estudiantina. Le digo, pero nosotros no lo grabamos. No importa, fírmemelo. Y me han mostrado, y esto en concreto fue en Costa Rica, me mostraron un disco en los que venían todas las firmas de todos los integrantes que hicieron esa gira. La verdad es de que es impresionante ver cómo el Bachiller sigue siendo un tema muy representativo de los queretanos a nivel no solo nacional, sino internacional. Así es, y en estas giras, bueno, pues viene también momento estelar, la visita que le hacen a Juan Pablo II y posteriormente a Benedicto XVI y al Papa Francisco. Sí, mira, cuando ya después de que terminó su periodo como director, el maestro Guillermo Muñoz, yo ingresé a la Estudiantina y uno de los objetivos que trazamos platicando con algunos de los integrantes era, pues, regresemos a hacer una gira a Europa, porque se había hecho una gira a Europa, pero fue a finales de los años 70, cuando fue una gira impresionante que fue la Estudiantina a Santiago de Compostela, España. Y nosotros quisimos regresar a Santiago de Compostela. Regresamos en ese año 2003, pero pensamos, bueno,
vamos a intentar ver al Papa. Y gracias a Dios se logró. Regresamos en el año 2004 a ver a su santidad Juan Pablo II, y en aquella ocasión el maestro Aurelio, que pues siempre ha sido el alma, el corazón de este grupo, compuso un tema exclusivo para su santidad Juan Pablo II, que lleva como título Peregrino de la Fe. Se lo entregamos en ese año 2004, ya su santidad ya estaba muy decaído de salud. 2006, 2011 estábamos con Benedicto, y 2017 tuvimos la fortuna de estar muy cerca de su santidad Francisco. Así es, 3 papas en diferentes momentos de la estudiantina de Querétaro. 2013, Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado, un gran nombramiento con el cual se reconoce la importancia de esta agrupación. Sí, mira, eso fue durante los 50 años de la estudiantina. Gracias a Dios tuvimos el apoyo de muchísima gente. Dentro de la estudiantina ha habido infinidad de gente muy importante. Bueno, nombrar al maestro Aurelio, nombrar a Juan Servín, pero también una persona muy importante que bueno, pues ya también está allá arriba acompañando a don Roberto y a Juanito Servín, es el doctor Andrés Garrido. En aquellos años, 2013, nos hizo favor de ayudarnos para tratar de llevar a cabo este proyecto, que era el de poder lograr que la estudiantina tuviera su reconocimiento ya de manera muy formal, porque mira, la verdad es que la estudiantina, honestamente, aquí en Querétaro no necesita reconocimiento, claro. ya lo tiene con la gente, pero de manera formal se logró que en la sombra de Arteaga apareciera en octubre de ese año el título de Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado para la estudiantina. En ese mismo año, el Cabildo otorgó la presea Germán Patiño a la estudiantina, y la universidad honró a esta agrupación nombrando el año 2013 año de la estudiantina de la Universidad Autónoma de Querétaro. Para que sea una persona director de una institución como la estudiantina, se necesita tenerle amor, y tú le tienes amor a la estudiantina, y me da mucho gusto que hayas aceptado venir a platicarnos algo de la historia de la estudiantina en la universidad. Te agradezco mucho, y de la misma manera que sepas y sepa la gente que la estudiantina en la Universidad Autónoma de Querétaro es una parte importante de nuestro Querétaro, de todo nuestro estado. Muchísimas gracias, Ángel. Gracias. Y estamos entonces por visitar, claro que sí, el Museo de la Estudiantina de la Universidad Autónoma de Querétaro. Gracias por haber estado con nosotros. Yo agradezco, como todas las semanas, a Cristian Aviña, mi productor, y en esta ocasión en las cámaras estuvo Margarita Hernández. Mi nombre es David Estrada. Les recuerdo que Conversaciones se retransmite sábado, domingo y lunes en diferentes horarios. Mi nombre es David Estrada. Hasta la próxima.